Hoy yo quiero ir al Evangelio de San Juan, capítulo 9. Esta lectura la estaba leyendo esta mañana y pues sentía, ¿verdad?, que Dios es un Dios de poder y cómo nos habla claro y cómo nos enseña, ¿verdad? Su palabra nos habla, como decía el Papa Francisco, ¿verdad?, que la diferencia entre este libro, la Biblia, a los libros de historia, ¿verdad?, de la humanidad, es que este está lleno del Espíritu Santo, fue inspirado por el Espíritu. Dios envió su poder a través, ¿verdad?, del Espíritu para que esta palabra se manifieste en nuestras vidas y esta palabra, pues, estas palabras que están aquí están purificadas, santificadas y son vida y medicina, ¿verdad?, para aquellos que las encuentren. Y bueno, cuando tú lees la palabra te hace más espiritual, te va acercando más a Dios y bueno, siempre Dios se comunica, siempre Dios nos habla hoy a través de ella. Y esta historia, ¿verdad?, del Evangelio de San Juan, habla de un ciego, ¿verdad? Había nacido ciego y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Yo decía, ¿verdad?, el otro día estábamos hablando de esto, que en el Viejo Testamento y también en los tiempos de Jesucristo, se creía que si estabas enfermos o tenías algún impedimento, era porque habías cometido algún pecado personalmente tú o tus padres, y había heredado una maldición por el error que ellos habían cometido. Y de cierta forma, pues hasta el mismo Jesús pues creía en esto. Y es que pues todo tiene un comienzo, todo tiene un origen, ¿verdad? No es hasta que Adán y Eva pecaron, ¿verdad?, que entraron todas estas circunstancias al mundo y que nos afectan a todos, ¿verdad? Y bueno, lo podemos ver en el mismo Evangelio de San Lucas con aquel hombre que llevaron donde era en el capítulo 5, versículo 17 en adelante, es la historia de ese paralítico que llevaron y postraron ante los pies de Jesús. Y bueno, Jesús, viendo la fe, dice versículo 20, viendo la fe de ellos, les dijo, amigo, les dijo a él: amigo, te perdono tus pecados. Y aquella casa que estaba lleno de fariseos y maestros de la ley, cuando escucharon a Jesús, ¿verdad?, decir eso, se enfadaron y empezaron a pensar: este hombre habla barbaridades. ¿Quién se cree, verdad? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, entendiendo lo que cavilaban, lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan así? Y le dice: ¿qué es más fácil, decirle a este hombre que sus pecados le son perdonados o que se levante y camine? Y le dice: bueno, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice el paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la Biblia que delante de todos ellos se puso de pie y todos quedaron maravillados, ¿verdad?, de todos esos hombres que estaban ahí. Pero vemos que Jesús utiliza la condición de un hombre y la sanación de un hombre para mostrar, ¿verdad?, que él tenía poder para perdonar pecados, porque si no tenía pecados tampoco tenía razón de estar en esa condición, porque eso era lo que creían, ¿verdad? Y incluso si tú vas al griego, la palabra salvación y sanación es la misma, ¿verdad? Porque las dos cosas significan lo mismo, ¿verdad? Y esto es importante que nosotros entendamos esta cosa. Y yo siempre digo a las personas: mira, busquemos primero la sanación espiritual, ¿verdad? Hagan una buena confesión. Yo estaba en Nashville y había una persona que tenía problemas y yo le decía a los hermanos: bueno, pues vamos, que vaya y se confiese, ahí está el sacerdote, haga una buena confesión primero, ¿verdad? Ese sacramento es un sacramento de sanación. Y así lo hizo, ¿verdad? Fue el sacerdote y se confesó, y luego le oramos, ¿verdad?, por su sanidad. Pero
de donde se alimentaba, ¿verdad?, la circunstancia, la enfermedad, el problema, pues a veces tiene raíces espirituales. Y si sanamos esas, ¿verdad?, raíces espirituales, y si arrancamos eso que está alimentando la circunstancia externa, pues más fácil vamos a poder, ¿verdad?, eliminar lo que se está manifestando afuera. Y yo creo eso. Yo he visto personas que pues han arreglado su vida, se han convertido de su mal, y de repente sanar de muchas cosas, ¿verdad? Y la Biblia, pues yo sé que estamos hablando porque la gente habla del viejo pacto, del nuevo pacto, del viejo testamento, nuevo testamento. Y Jesús, hay que entender, ¿verdad?, que Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Él no, en ningún momento, ¿verdad?, él dice, no, eso pasó de moda, ¿verdad?, porque así tratamos eso también, pasó de moda, eso ya no se aplica a estos tiempos. Pues, ¿sabes qué? Jesús dijo, bueno, yo vine a deshacer las obras del mal. Él trata todas estas cosas como las obras del mal. ¿Verdad? Dice en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que él vino para destruir las obras del diablo, ¿verdad? Y también en esta lectura él dijo también, me es necesario hacer las obras del que me envió, ¿verdad? Entonces él vino a salvar las personas, a sanar a las personas, y las dos cosas estaban ligadas. Me vas a ver a Jesús atendiendo las dos cosas. Y esto es importante que entendamos. El Viejo Testamento incluso nos habla, ¿verdad?, que si guardamos los mandatos y estatutos de Dios, vamos a ser bendecidos. Si no los guardamos, vamos a ser maldecidos, ¿verdad? Como otras palabras, si te portas bien, vivirás el fruto ¿verdad?, de tu comportamiento. Si te portas mal, estas son las consecuencias. Y hasta en el tiempo de Jesús todas estas cosas así se manifestaban. También era tanto que, ¿verdad?, los leprosos tenían que gritar su impureza. Los enfermos, ninguno estaba dentro del templo, todos estaban afuera. No, de nuevo, no porque tenían el impedimento físico, ¿verdad?, sino porque se creía que al tener este impedimento físico es porque había una raíz espiritual, un error, un pecado, eran considerados impuros y no podían entrar al templo. Entonces, Jesús, ¿verdad?, viene a deshacer estas cosas, ¿verdad? Y aquí aparece este ciego, ¿verdad? Y los discípulos le preguntan, le dice, maestro, rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido de esta forma? Lo interesante es que Jesús no descarta esto como una teoría, un cuento, una fábula, porque lo hubiese manifestado ahí. Él dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y lo que está diciendo en sí es que este caso, eso es lo que está diciendo, este caso no tiene que ver nada con eso, ¿verdad? Así como dijo con la muerte de Lázaro, ¿verdad? Él dijo, pues esto no va a terminar en muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces hay circunstancias, ¿verdad?, que llegan, que están para también para que Dios sea glorificado, para levantar un testimonio de todo esto, como era en este caso. Y Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, de tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo seré, ¿verdad? Entonces, dicho esto, escupe en la tierra, hizo lodo con saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego, y luego les da instrucciones a él a que se fuera a lavar al estanque de Siloé, que traducido significa el enviado, y fue así, se lavó y regresó viendo. Yo quiero hablar un poquito sobre esto, porque todo esto que él está haciendo, ¿verdad?, ha dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con saliva, lo untó en los ojos y luego ir a lavarse. Pues todo esto todo simbológico, es un símbolos, ¿verdad? Son símbolos, perdón, tienen un significado espiritual, ¿verdad? El lodo es el pecado. Nosotros al lavarnos, ¿verdad?, el lodo, pues ya nuestras vidas
limpiarnos de ese lodo, nuestras vidas cambian, ¿verdad? Y la confesión es como ese estanque de Siloé, ¿verdad? Donde uno va a lavarse, ¿verdad? De ese lodo que tenemos, que a veces no nos permite ver, ¿verdad? Como este ciego no podía ver. Y ¿verdad? Por las circunstancias que tiene a veces el pecado que que tenemos, las debilidades nuestras, ¿verdad? Todas esas miserias humanas que contaminan nuestro espíritu, a veces no nos permiten ver con claridad. Pero ¿verdad? Si vamos donde Jesús, ¿verdad? Y y pedimos perdón a Dios, pues Jesús nos va a perdonar como perdonó a este hombre, ¿verdad? Y si guardamos sus mandatos, que todo esto también es poderoso, ¿verdad? Esta historia, porque este hombre, Jesús le unta el lodo, un saliva, todas estas cosas, ¿verdad? Y lo manda a Siloé. Y lo interesante de esto es que Siloé estaba lejos de donde él estaba, un pobre ciego. Y lo raro es que cerca de él había otros lugares donde podía lavarse la cara, o que hasta entrar a una casa a lavarse la cara, pero lo mandó a Siloé. Era pues un llamado a la obediencia, ¿verdad? Y un llamado a creer, y un llamado a ejercer fe también. Nosotros hablábamos aquí que fe es una acción, es un caminar, es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y era una invitación a creer en Jesús y a depositar tu confianza en Él y luego hacer todo lo que Él les pedía, ¿verdad? Jesús hablaba, ¿verdad?, sobre sus palabras y decía en estos días, ¿verdad?, en el Evangelio decía, si permaneces en mí, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y se les será hecho. Es una invitación, Jesús, ¿verdad?, a este hombre a que creyera en él, creyera en sus palabras, fuera obediente, ¿verdad? Y lo invita a confiar en él. Y él le está diciendo, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Él está hablando. Yo he venido para hacer las obras del Padre, y entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Todas estas palabras las está diciendo para que este hombre pues creyera en él, para que todos los que estuvieran ahí creyeran en él, ¿verdad? Y luego pues hace todo esto y le dice a este hombre, pues ve, así lo voy a lavarte. Y él, claro, pudo haber lavado su rostro en cualquier otro lugar ahí cerca de él, pero era el hecho de creer en Jesús y de confiar en Jesús y de ser obediente, ¿verdad?, a sus palabras. Y me imagino que muchas personas le preguntaban, ¿verdad?, ¿por qué tienes tu cara sucia? Y él le dijo, el hombre Jesús me untó esto y me mandó a Siloé a lavarme la cara. Y quizás dijeron, ¿pero por qué? Quizás le dijeron otros, ¿para qué? Y tan lejos, ven a lavarte la cara aquí. Y él le dijo, no, me mandó a Siloé, y porque me mandó a Siloé, así lo haré. Y ¿verdad? No tomó alguna salida más fácil o algún atrecho, ¿no? Él confió en la palabra y en esa palabra que pues producía fruto, no sabiendo cuándo, ¿verdad? Pero creyó, ¿verdad?, que el Señor que le había hecho untado esto, pues y lo había enviado a Siloé, pues sería fiel, ¿verdad?, a él. Y fue obediente y no sabiendo cuál sería el resultado, pero fue obediente y con su esperanza puesta en él, creyendo en el Señor. Y donde él estaba, que le untaron esto, a donde tenía que ir. Siloé está en el valle de David, y eso es un cerro que si tú vas hasta el día de hoy, ¿verdad?, y tú miras a dónde es que está ese estanque, uno dice, wow, pero todo lo que tuvo que caminar este hombre y lo difícil que sería para un ciego, para un vidente, uno que ve, ¿verdad?, un vidente era difícil, imagínate para un ciego.
Y uno decía, wow, pero qué cruel es Jesús, ¿verdad? Pero de nuevo es una enseñanza, tratando de enseñar a este hombre a confiar en Dios, a creer en el Señor. Era un acto de fe, ¿no? Creyendo en Él. Y fue así lo es. Pasó todos los obstáculos, hizo el sacrificio, ¿verdad? Hizo todo ese esfuerzo. Y nada de eso es en vano, ¿verdad? Todos estos actos de fe, ¿verdad? Jesús siempre ve fe. En el Evangelio de San Lucas, dice, capítulo 5, versículo 20, dice que Jesús vio la fe de ellos con aquel hombre paralítico. Y a lo que se refiere fue a todo lo que estos hombres hicieron, todo el sacrificio de llevarlo, ¿verdad? De llegar a donde él estaba, de no darse por vencido a pesar de que la casa estaba llena, de buscar otra forma de cómo entrar a esta casa, de subir el paralítico al techo, de hacer un agujero, ¿verdad? De remover el tejado, las tejas para bajar a este hombre una casa que ni era de ellos, ¿verdad? Hacer todo esto y tomar el atrevimiento y bajar a este hombre y postrarlo delante de Jesús y delante de aquellos fariseos y maestros de la ley que estaban en la casa, en esa casa con el propósito ¿verdad? De estudiar a Jesucristo. Pero vemos, ¿verdad? Estos hombres hacer todas esas cosas y Jesús vio, lo importante es que Jesús vio todo esto y todo ese esfuerzo y sacrificio que ellos hicieron, Jesús lo va a interpretar como fe. Y dijo, viendo la fe de ellos. Pues sabes que Jesús quiere ver la fe nuestra también. Y a veces pues el camino fácil no es el camino correcto o el camino que Dios quiere para nosotros. A veces tenemos que esperar, a veces tenemos que hacer sacrificios, a veces tenemos que pasar por muchas pruebas, a veces antes que se ponga mejor la situación se pondrá peor, y todo para ver, ¿verdad?, cómo nosotros nos comportamos, qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros estamos esperando, y si pasamos todo esto, pues, y salimos aprobados, ¿verdad?, porque la fe tiene que ser puesta a prueba, y a veces nosotros tenemos que, ¿verdad?, pasar por el fuego del horno, como el oro es probado en el fuego, así la fe también es puesta a prueba. Pues nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas si esperamos en el Señor. Y todo esto, ¿verdad? Uno lee esto y dice, wow, estamos llamados, ¿verdad?, a creer en el Señor, estamos llamados a ser obedientes a sus mandatos, a poner en práctica las cosas que Él nos dice, y todo esto trae cierto beneficio espiritual, ¿verdad? Y a veces hay cosas que no tienen sentido, pero a veces yo digo que por estar buscando el sentido, la lógica, todas las cosas, a veces perdemos las bendiciones, ¿verdad? Que a veces hay cosas que no tienen sentido, que no tienen lógica, pero viene Dios y obra en este caminar. Entonces, un ciego, ¿verdad? Jesús va donde Jesús, o Jesús llega donde él, ¿verdad? Ve a este hombre ciego en nacimiento, y los discípulos le preguntan, ¿verdad?, que quién había pecado, eran sus padres. Y entonces Jesús es para que la gloria de Dios, las obras de Dios se manifiesten en él. Y es necesario, él dice, es necesario yo hacer las obras de que me envió. Y la misión de Jesús fue una de destruir todas las obras del diablo, ¿verdad? De redimirnos, de salvarnos, de separarnos del pecado. El lodo que le unta a su cara es todo el pecado que tenemos, ¿verdad? Y es una invitación a lavarnos, a sanar, ¿verdad? El bautismo, el agua, todo eso todo eso simboliza, ¿verdad? Cuando llevamos esa criatura al bautismo, esa agua de vida, ¿verdad? Nos sana, ¿verdad?, de aquel pecado original, nos lava de ese pecado original, y es de nuevo un llamado a que Jesús puede perdonar nuestros pecados. De todo aquello que nos separa de Dios, y nosotros vamos donde Jesús y vamos, por ejemplo, al sacramento de la confesión, confesamos el pecado, ¿verdad? Nos arrepentimos, nos convertimos de ese mal y llegamos, ¿verdad?, y confesamos el pecado, pues el Señor nos lava en ese momento, nos sana en ese momento,
y nos convertimos en una criatura nueva, ¿verdad? Y yo creo que pues como este ciego hay que creer en Jesús, hay que escuchar las palabras de Dios y hay que ponerlas en prácticas en nuestra vida. Y a veces eso requiere un gran esfuerzo, un gran sacrificio. A veces eso requiere que uno tenga que ir hasta Siloé y bajar toda esa montaña y llegar hasta ese estanque, ¿verdad? Y a veces eso requiere, habiendo lugares fáciles para tomar los atrechos que a veces la vida y el enemigo nos presenta, haciéndonos el ciego a todas esas cosas, resistiendo todo mal y yendo hasta donde el Señor nos mandó. Y todo es un creer, ¿verdad? Es un obedecer, un caminar en Jesús y el resultado pues será pues una gran bendición en nuestra vida. Y bueno, yo creo que el Señor hoy nos llama a que, ¿verdad? Creamos en Él, lo busquemos, ¿verdad? Hoy nos llama a que vayamos al estanque de Siloé, ¿verdad? Y que acudamos a todos los recursos y medios que Él nos ha dado en su iglesia para arreglar, ¿verdad? Toda la situación en que nosotros podamos encontrarnos, que nos volvamos a Dios y lo que va a pasar, ¿verdad? Después de todo esto es que todos vamos a salir viendo la verdad. Y yo creo que pues hoy el Señor nos llama a eso.